paz de Cristo, bienvenidos todos, buenas noches. Les comento, hoy nos acompañan, de momento nos acompaña Alonso, que como sabemos es psicólogo, tiene experiencia en el tema de terapia, ha tomado varios cursos al respecto, y es un psicólogo calificado para la atención de, de diversas situaciones. Ya más adelante él nos estará explicando un poquito más acerca de su campo de especialidad. Y también nos hace el honor de acompañarnos el médico en psiquiatría, Isaac Aguirre. Él es médico cirujano por la Universidad de Nayarit y también tuvo estudios en medicina psiquiátrica en el área en el Hospital de León, en el Hospital Psiquiátrico del Estado de Guanajuato, en San Pedro del Monte, y estuvo trabajando un par de años con pacientes adolescentes con problemas de conducta en conflicto con la ley, y después de esto vuelve al hospital para atender consulta externa y hospitalización. Eh, le agradecemos mucho que nos acompañe, les agradezco mucho a todos ustedes que estén hoy aquí. El día de hoy estamos empezando esta serie de pláticas que ya le dimos una introducción la semana pasada, donde hablábamos acerca de lo que venía siendo la salud mental desde un enfoque bastante global. Hablábamos acerca de que era relevante el tema por aquello de mantener los equilibrios en nuestra vida, porque una de las partes importantes o una de las cosas que se busca dentro de la vida cristiana es que tengamos salud en todo. ¿A qué nos referimos a esto? Que sea una salud integral, una salud equilibrada y que no haya ningún área que sea que esté muy desarrollada y las demás completamente cojas. Recordemos que nuestra vida en términos generales es como un barril, y si a un barril una duela está muy abajo, pues nuestro desarrollo personal no va a llegar tan alto como debería mientras no nivelemos los demás valores. Ahora, es importante de que, de que nos demos cuenta de que una de las áreas a atender es el área de la salud mental. Y es una de las áreas que durante muchos años hemos descuidado. ¿Por qué? Porque nos hemos enfocado más en otros temas, nos hemos enfocado más en atender otras áreas de salud que son importantes, pero hay que recordar que tenemos que cuidar todas las áreas de la salud. Entonces, precisamente pensando eso es de que empezamos a planear estas pláticas. Hoy el tema central, el tema que nos reúne es hablar acerca de los mitos y las realidades de la salud mental. ¿A qué nos referimos con esto? Muchas veces, y una de las situaciones reales, es de que lo que sabemos o lo que decimos saber de salud mental, nada más lo conocemos muy por encima o lo tenemos de fuentes mal informadas. ¿A qué nos referimos? Tenemos todavía la idea de que la salud mental se desarrolla en lugares oscuros y tétricos, como lo pintan algunas películas. Tenemos también la idea, algunos, de que la salud mental es un tema muy escabroso que no conviene meterse, que no conviene tocar. Y la realidad es de que durante mucho tiempo los cristianos en general le tuvimos pavor a la salud mental. ¿A qué me refiero? A que aunque efectivamente los primeros centros de atención psiquiátrica eran auspiciados por la iglesia, pues básicamente nada más eran lugares de hacinamiento, y durante mucho tiempo le sacamos la vuelta a todo eso. ¿Por qué? Porque creíamos que no nos correspondía atender la mente y simplemente tachábamos a todas aquellas personas que sufrían alguna enfermedad psicológica como que estaban siendo atacadas por algún asunto espiritual. Entendemos como cristianos de que hay un gran factor espiritual en todas las cosas, pero también tenemos que ser conscientes que hay un gran factor biológico, un factor social, un factor psicológico que influye. Ese es en términos generales, el marco en el cual quisiera situarlos. Hay que acordarnos de algo. El hecho que nos llamemos cristianos es porque imitamos a Cristo. Y Cristo siempre hizo una diferencia entre personas que tenían problemas espirituales y personas que tenían problemas de salud. Y estamos aquí reunidos para tratar específicamente el tema de la salud mental desde un punto de vista de salud. Los temas acerca de si hay un movimiento, un mover espiritual detrás de esto, los vamos a abordar ya más para adelante, pero hoy nos interesa quitar algunos mitos, quitar un poco de la maraña que hay, que puede haber en nuestra mente, y enfocarnos en las realidades. Lo primero que me gustaría
que me gustaría poner o traerles aquí a ustedes es, ¿ustedes consideran, y esta pregunta sería primero para Isaac, después para Alonso y después para quien quiera aportarnos algo más, que existen, o cuáles son más bien dicho, cuáles son los principales factores que pueden desarrollar algún tipo de trastorno, en el entendido que no todos los trastornos son iguales, no todos los trastornos mentales se funcionan igual. De hecho, sería muy conveniente si pudieran aportarnos alguna categoría, porque entendemos de que no es lo mismo una persona depresiva que una persona que tiene algún tipo de esquizofrenia, algún tipo de ese tipo de situaciones. Los escucho. ¿Cuáles son las causas y qué tipo de problemas o de familias de problemas pueden tener? Bueno, tu pregunta es así como muy amplia, Kipsaín, o sea, así como responderla en un par de minutos va a ser complicado. Sin embargo, pues lo diré en el sentido nada más de psiquiatría como tal. Psiquiatría pues es una especialidad médica y los médicos somos muy reduccionistas, ¿no? O sea, hacemos cosas que se llaman factores de riesgo. O sea, entonces, en ese sentido, y ubicando lo que has estado situando de los factores ambientales, biológicos, principalmente sociales, nosotros usamos categorías diagnósticas en psiquiatría, pues en lo que es salud mental. Los compañeros de psicología suelen utilizar a veces las clasificaciones, pero también no únicamente se reducen a eso. Para la cuestión médica es más fácil así. ¿Por qué? Pues porque tiene como la facilidad de hacer un esquema de tratamiento, ¿no? Bueno, y en general, pues sí, las categorías son algo llamado trastornos de ansiedad, trastornos del estado de ánimo, que incluye la depresión y el trastorno bipolar, y otros derivados de esto. Los trastornos que tienen que ver con psicosis, ¿no? Dijiste esquizofrenia, es uno de tantos. Hay una serie de categorías que mezclan varios de los síntomas, ¿no? Que, por ejemplo, de lo más común que vemos ahora es lo relacionado al uso de sustancias, ¿no? Lamentablemente, en todo el mundo, los estimulantes llamados metanfetaminas, conocidos vulgarmente como cristal, están influyendo en una gran cantidad de jóvenes, ¿no? Y adicional a eso, pues hay otros trastornos que tienen que ver pues con grupos específicos de edad, ¿no? O sea, trastornos como el deterioro cognitivo, antes llamado demencia, que habitualmente afecta a personas de más de 65, aunque puede ser antes. Y hay otro tipo de trastornos que son más controversiales en los niños y adolescentes, ¿no? Digo, hay gente que definitivamente sí se planta fuera de los congresos de psiquiatría decir que no debemos tocar a los niños y adolescentes, como si les hiciéramos lobotomía o algo así. Y no, bueno, no es así, pero pues es como el trastorno por déficit de atención, algo llamado trastorno antisocial, trastorno de conducta, entre otros, ¿no? O sea, entonces, no sé si esto responda en el sentido que dices, ¿cómo los clasificamos, no? Ya de cada una de estas columnas, pues derivan muchísimos más diagnósticos en forma muy puntual. Correcto. ¿Y qué factores de riesgo así muy generales Ujú, encontramos? Puede ser, no sé, quizás sea como temas de conocimiento popular, quizá equivocado, ujú, decir de que algunas personas que sufrieron algún golpe en la cabeza pueden trastornarse, ujú. o personas que sufrieron alguna sustancia quedan ya con algún daño permanente. A eso me refiero. ¿Qué, Ah, qué, qué ok. influye? Por ejemplo, de los trastornos depresivos, muchas veces existe pues este panorama desolador en la infancia, ¿no? O sea, como ese no estar de los padres, no me refiero a no estar, o sea, de que murieron, sino que a veces sí están, pero están ausentes, ¿no? O los abusos, sea pues desde el sexual hasta el abuso físico, ¿no? O sea, esas personas que fueron reiteradamente golpeadas, más allá de lo que antes se conocía como un estilo de creencia, ¿no? Hablamos de personas que les ponían palizas, seguramente van a tener algún tipo
de trastorno en el futuro. Respecto a lo que mencionas de los golpes en la cabeza o la epilepsia o algunas otras cosas que tienen más que ver con lo neurológico, muchos de esos factores van a terminar generando síntomas psiquiátricos, ¿sí? O sea, a lo mejor ahí sí es importante hacer esa diferencia, ¿no? Porque lamentablemente en psiquiatría, y ha mejorado bastante en las últimas décadas, pero no tenemos mediciones de sangre, ¿no? O sea, no podemos mandar pedir como en otras áreas, pide a ver si está incrementado tal sustancia, ¿no? Y podemos corroborar un diagnóstico, ¿no? Como leucocitos elevados y dolor de flanco izquierdo, una apendicitis, ¿no? O sea, no podemos hacer eso. Nos basamos mucho en estudios de imagen, en electroencefalograma, pero bueno, de eso que dices, pues habitualmente sí, o sea, una cuestión como un golpe, etcétera, va a generar síntomas psicóticos, ¿no? Los síntomas psicóticos son, principalmente la esquizofrenia tiene síntomas psicóticos, mas no es exclusiva, ¿no? O sea, no sé si eso también responda un poco de la pregunta. Y una vivencia en la infancia complicada también va a dar algo que no menciona, que se llaman trastornos de personalidad. Los trastornos de personalidad son una serie de características en la persona que le hacen tener dificultad en la adaptación con los demás, ¿no? O sea, de los más conocidos, pues el trastorno límite, a lo mejor alguien lo ha llegado a escuchar, que de pronto asemejan en su intensidad a las categorías principales, ¿no? Pero, pues hay otros factores de riesgo principales ahora, como el uso de sustancias, creo que está superando de forma muy rápida a casi todos los otros factores de riesgo, ¿no? Entonces, si empiezas a usar solventes desde los 11 años, pues a los 22 ya vas a ser medio incapaz de memorizar un texto bíblico, ¿no? Por decir un ejemplo. Alonso, también en cuanto a los factores de riesgo, hablaban un poquito de la crianza y de todo esto. Dentro del entorno de la iglesia, ¿qué pudiéramos hacer o qué creen ustedes? Igual esta pregunta la lanzamos abierta a quien guste apoyar también. ¿Qué pudiéramos hacer para reducir esos factores de riesgo dentro de nuestra misma población y también ayudar a que la sociedad que nos rodea no estuviera tan expuesta a esos factores? Mencionaba Isaac, las sustancias que, entiéndase, solventes, estimulantes y demás, pues son un tema muy complicado, pero además de eso, ¿qué pudiéramos hacer o qué consideran ustedes? ¿Qué consideras tú, Alonso, que pudiera ser un área en la cual pudiéramos trabajar desde ya para empezar a proteger un poco los factores de riesgo de la población que forma parte de la iglesia y también de aquellos que rodean a la iglesia? Ok, bueno, sí me escuchan bien, ¿verdad? Sí, ok, listo. Bueno, antes de contestar esa pregunta y apoyando un poco también a Isaac, comentar que los trastornos mentales podemos, mm, por mencionar una clasificación, podemos decir que se pueden dar desde cuatro esferas muy grandes, ¿no? Una que puede ser la dimensión biológica, que son ya cuestiones meramente físicas del individuo, una dimensión psicológica que tiene que ver con la psique del individuo, una dimensión sociocultural que tiene que ver con la cultura del individuo y una dimensión que tiene que ver con lo social, que ya aquí implica la familia, tu pareja y demás, ¿no? Entonces, apoyando lo que comentaba Isaac, ciertamente cuando hay una infancia difícil o hay abusos en ese sentido, uh, muy probablemente esta persona va a tener un trastorno más adelante. Y aquí sí es importante mencionar que no significa o que sea una regla, que el hecho de haber tenido una infancia difícil, yo en el futuro vaya a tener un trastorno. No es una regla, porque ciertamente hay personas que tuvieron infancias complicadas o difíciles, pero que ahora de adultos pues tienen los recursos necesarios para salir adelante y que no necesariamente denotan un trastorno, ¿no? Entonces, son múltiples factores. Para un trastorno mental no podemos decir que un solo factor o que algo que está en el ambiente es lo único que me va a dañar, sino que puede haber muchas cosas o muchos factores dentro de lo que yo soy como individuo o dentro de la sociedad en la que me encuentro que me van a permitir o no desarrollar un trastorno.
Entonces, hablando ya en el entorno de la iglesia, creo que primero, vaya, nadie amanece y dice, tengo depresión, o nadie amanece y dice, tengo trastorno bipolar. ¿Me explico? O sea, sino que los trastornos vienen ya desde tiempo atrás, ya hay ciertos factores que el individuo trae, ya hay cierta latencia que el individuo trae y que en algún momento va a desencadenar el trastorno mental dadas las circunstancias en el que el individuo se está desarrollando, ¿sale? Entonces, hablando de la iglesia, la forma en que debemos de como cuidar o tratar de evitar este tipo de cosas, yo creo que no hay una fórmula establecida, dado que el trastorno es multifactorial en ese sentido. No hay como un camino bien establecido de decir, ¿saben qué? Hay que hacer este tipo de cosas. Yo aquí más bien abogo porque realmente se conozca o haya información al respecto de lo que es un trastorno o de los distintos trastornos que hay, porque de pronto en el ámbito de la iglesia también somos muy cerrados, permítanme la expresión, en ese sentido, y de pronto vemos a alguien con una conducta anormal y ya le llamamos loco, o ya le ponen una etiqueta ahí, o de pronto lo vemos un poco triste y ya tiene depresión, ¿no? O a veces nosotros hemos utilizado la expresión me siento deprimido, pero realmente no, no es que estamos deprimidos, simplemente tenemos por ahí un episodio de tristeza, ¿no? Entonces, yo creo que viene desde el sentido de tener realmente esa información que requerimos como tal para entender la situación, pero también viene en el sentido de la empatía que nosotros tengamos hacia esa persona. Eh, Debemos de generar esa costumbre de ponernos en los zapatos del otro y realmente tratar de ver el mundo como lo está viendo mi prójimo. Yo creo que si empezamos en ese sentido de la empatía o en ese sentido de la información, podemos ser personas con una mayor capacidad para poder ayudar a esas personas que en definitiva están pasando por una situación pues no tan buena, ¿no? Y yo creo que va por ese rumbo. Nada más, fíjate, no hablo nada más de la Iglesia Apostólica. Eh, Me parece que algo que, bueno, cuando estuve con los adolescentes en la cárcel, la regla es que no creían en nada. O sea, bueno, no puedo generalizar, ¿no? O sea, algunos sí creían en la Santa Muerte o algo así, ¿no? Pero la falta de creencia es algo, yo creo que ahí es donde puede la iglesia meterse mucho, ¿no? O sea, no sé, yo no me reúno con frecuencia, lo sabes, pero sabemos que el hecho de ir a una iglesia no es equivalente a creer, ¿no? O sea, entonces, afianzar esa parte me parece como algo muy preventivo, ¿sí? O sea, creer en algo, o sea, esta parte social que dice Alonso, se me hace bien valioso, ¿no? O sea, si estás vacío, pues empiezan a generarse más conflictos, ¿no? Más conflictos, y si ya tienes en tu biología marcado que es posible que suceda, ¿no? Por ejemplo, una psicosis, va a suceder, ¿no? O sea, estoy vacío, empiezo a experimentar, no sé, esta metanfetamina realmente me hizo sentir bien, ¿no? Entonces, ¿por qué no voy a seguirla usando, ¿no? O sea, entonces, bueno, no sé si eso, se incluye en tu pregunta, ¿no? Pero sí, o sea, como fomentar la creencia en estar juntos, por ejemplo, o sea, juntos en la iglesia, la creencia en Dios, que eso me parece más complicado de lo que yo puedo opinar, ¿no? O sea, creer en Dios no es nada más decirlo, ¿no? O sea, es un montón de acciones que lo demuestran, que está dentro de ti. Además de que eso es muy valioso, ¿no? Y a lo mejor estoy metiéndome en terrenos que no son propiamente lo médico, ¿no? Pero pues es una observación que hice, o sea, sí en los adolescentes que atendí, se solían no creer nada, ¿no? Y muchos se denominaban católicos, esta parte del país es muy católica, en León, pero, o sea, podías notar que no creían, ¿no? O sea, ni siquiera en su propia familia, ¿no? Entonces, creo que esa parte tal vez es algo que sí, entre lo que dice Alonso, tener conocimiento de que algo sí es propiamente un trastorno psiquiátrico o un trastorno mental, más esa otra parte que inicia desde que
eres niño, ¿no? O sea, digo, algunos de nosotros, como yo me cuento, tú me conociste, me reuní en la iglesia, pues ahora lo hago con menos frecuencia, pero sigo teniendo esa convicción. ¿Por qué? Pues porque la adquirí de niño y esa parte es muy, muy valiosa. No sé, pues eso es lo que me gustaría como analizar, ¿no? Correcto. Muy bien. Es interesante lo que menciona tanto Alonso como Isaac. Igual, si alguien más quiere opinar, recuerde que puede abrir su micrófono y compartir su opinión. La pregunta aquí es, ¿qué podemos hacer para proteger la salud mental de las personas? Algo importante, igual, una pregunta muy rápida. Alonso decía, tachamos a las personas de locos, algunas otras veces los tachamos incluso de endemoniados o de cosas similares. ¿Cuál es el término correcto para llamarle a las personas que tienen una enfermedad mental? ¿Cuál es el término, digamos, políticamente correcto para referirnos a las personas que tienen esta situación? Primero, hermanos, la palabra o el término loco, hay que evitarlo. Aparte de que se escucha muy despectivo, no es el término correcto, ¿no? Entonces, ahí realmente es un episodio de psicosis o la persona trae ahí psicosis, ¿no? Aquí también tiene que ver mucho con la psicoeducación o realmente que estemos capacitados con los términos que se requieren tener, ¿no? Pero para empezar, el término loco lo vamos a quitar de nuestro vocabulario. Yo creo que aquí también, si no conocemos a la persona o al individuo que está pasando por la situación, pues tampoco vamos a etiquetar a la persona con lo que yo creo. Más bien es acercarme en lo posible, y aquí abro comillas, en lo posible porque realmente hay brotes psicóticos bueno, hacen daño a la propia persona o al entorno, entonces eso suele ser peligroso. Pero en lo posible, pues sí, acercarse a la familia, ver un poquito, saber un poquito de la persona, de su contexto, de lo que está pasando. Entonces yo creo que esa es como una de las maneras de saber cómo dirigirme con esa persona. Y si no conozco sobre el tema, pues entonces acercarme a alguien que sí lo conozca, ¿no? Tampoco, ahorita que tenemos una multitud de información en la red, si ustedes ponen por ahí algún test de personalidad, de depresión, o incluso si abren el DSM-5, más de uno se va a identificar con algún trastorno o con todos los trastornos, ¿no? Pero tiene que ver precisamente porque tenemos una multitud de información y creemos que tenemos todo, ¿no? Pero no es así. Entonces, yo creo que tiene que ver mucho más bien con la información que tengamos y con la información que podamos rescatar de aquella persona que lo está pasando. Pero en definitiva, llamarse loco o llamar loco, eso sí, no se debe de hacer. Sí, miren, ¿por qué la pregunta? Lo que regresando un poquito al punto de la concepción de lo que nosotros entendemos como ser humano. Las grandes religiones monoteístas, entiéndase los judíos, los cristianos en todos sus sabores y colores, y los musulmanes, los tres, concuerdan en una cosa, concuerdan en que primero en que no se tiene que hacer imagen de Dios. ¿Por qué? Porque las tres grandes religiones monoteístas concuerdan que el ser humano es portador de la imagen de Dios. ¿A qué se refiere? No se refiere, aclaramos, de que no se refiere a que seamos pequeños dioses encerrados, no se refiere a que podamos despertar nuestro lado divino ni nada de eso. Se refiere a que fuimos diseñados como seres racionales, como seres que tienen la capacidad de interactuar con otros seres iguales, que podemos crear algo que no puede crear ninguna otra especie viva sobre la faz de la Tierra, que es cultura, es algo que es único de los seres humanos. ¿Y a qué viene todo esto? ¿Existe algún trastorno? Les pregunto a nuestros expertos también, les pregunto a todos ustedes, ¿ustedes creen que exista algo que pueda, en términos prácticos, destruir completamente la humanidad de una persona? Es decir, dejarla reducida a un nivel que su mente, llamémosle mente, ya no sea recuperable a un nivel de humanidad, en el sentido de que pueda llegar a comprender quién es o ese tipo de situaciones. ¿Existe
alguna situación que destruya completamente la imago Dei, la imagen de Dios en las personas? ¿O siempre queda algún resquicio de humanidad en medio de toda la destrucción que alguna enfermedad, por grave que fuera, pudiera generar? Y no sé si alguien más quiera externar una opinión basado tal vez en la experiencia que hayan tenido, pero bueno, así como lo planteas, Kipsaín, así de rudo, pues el deterioro cognitivo mayor, antes llamado demencia, pues destruye la esencia misma, ¿no? O sea, no sé si alguien ha visto a una persona con una demencia ya muy, muy avanzada, como tipo Alzheimer, por ejemplo, y pasa eso que dices, ¿no? O sea, pues es como un retroceso completo, ¿no? O sea, el control de esfínteres se pierde, dependes por completo de los demás. Bueno, sí te da Alzheimer, pero, o sea, simplemente quiere decir que la corteza no está conectada con el resto del cuerpo, ¿no? Y eso puede suceder en muchas situaciones, ¿no? Por ejemplo, si te atascas de cocaína, un año, pues vas a quedar así aunque tengas 20 años, ¿no? O sea, vas a ser completamente dependiente. Igual si te da un tumor y te empieza a destruir parte del sistema nervioso central, va a suceder lo mismo. O sea, algo que ataque la corteza y que genere deterioro cognitivo mayor, va a hacer que se te quite tu esencia misma, ¿no? Bueno, pues, de pronto ni siquiera sabes quién eres, ¿no? Y bueno, habitualmente, o en las películas, suelen poner la parte de la perseverancia como si fuera incluso algo cómico, pero no lo es. No sé, cuando alguien le están repitiendo y repitiendo, las personas que le repiten se angustian, ¿no? Así como, ya te había dicho eso, parece como que si estuviera bromeando el sujeto que está perdiendo su memoria, por ejemplo, ¿no? Pero no, o sea, es sumamente angustiante, ¿sí? O sea, no acordarte de algo, o traer la ropa interior por fuera, cosas por el estilo, no son tan gratas, ¿no? Entonces, bueno, yo diría que el deterioro cognitivo mayor es la esencia de lo que dices, ¿no? ¿Qué dices tú, Alonso? En una ocasión, cuando me tocó visitar un hospital psiquiátrico, Ujú. pues ahí encontraba, obviamente, distintas personas con distintos trastornos. Me llamaba la atención que, bueno, era mi primera vez visitando un centro psiquiátrico y de pronto veías personas que se quitaban la ropa y estaban desnudos, tenían alucinaciones, había una mujer que perseguía a otras mujeres desnuda, había un hombre que estaba siempre acostado hablando solo, pero también estaba desnudo, había otras personas que, bueno, los enfermeros decían, lo limpiamos todos los días, pero él va y se va hacia la tierra y come tierra, ¿no? Mm. Y de pronto conocí también a personas que los abandonaron en el centro psiquiátrico porque desde niños, porque su familia no sabían qué hacer con ellos o simplemente no los quisieron, los abandonaron ahí y esas personas ya tenían 30, 40 años de edad. Entonces estaban ahí en un estado, pues conforme iba pasando el tiempo, pues no mejoraba su condición, ¿no? Entonces, Ujú. en ese tipo de personas o de trastornos que se tienen ahí en esos lugares, pues vemos ahí reflejado que realmente esa imagen de sí mismo ya no está. Personas con esa situación ya no saben de la moral, ya no saben de la vergüenza, ya no saben lo que es bueno, qué es malo. Incluso podría decir que ya no tienen conciencia de sí mismos, ¿no? Entonces vemos que realmente sí, un trastorno puede llevarte a perder la esencia tuya. Si hablamos ya de lo espiritual, que es la Imago Dei, ya en este ámbito espiritual, no sé si el trastorno como tal elimina el Imago Dei, eh, habría que analizarlo y es un tema muy profundo también, pero por lo menos la percepción de sí mismo como individuo sí se llega a perder en esos casos, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues hay una desconexión de lo que yo soy como persona, de lo que yo soy como el rol también que represento dentro de mi círculo social
también pues se pierde definitivamente, ¿no? Y también es triste ver que de pronto pues en esos lugares, y no estoy diciendo que sean malos, sino que se da el asunto, pues es triste ver que hay familiares que dejan a su propio familiar ahí, lo olvidan y mueren ahí también, ¿no? Entonces ahí vemos también pues como esta culminación de este desastre, por decirlo de alguna manera, de la imagen de sí mismo. Correcto. Es una situación en la cual se va destruyendo el ser humano y se termina destruyendo todo eso. Me gustaría preguntarles, Luis, bienvenido, qué bueno que ya pudiste conectarte. Luis también, uno de los psicólogos de la iglesia, por si no lo conocen, ahí está Luis también. Eh, la- una pregunta que sí me gustaría hacerles, ¿cuáles creen ustedes que sea el objetivo de un proceso de tanto de terapia o de un proceso de atención ya psiquiátrica? ¿Cuál es el objetivo final? ¿Es nada más volver funcional a una persona o cuál consideran ustedes que es el objetivo de una, o mejor dicho, ¿qué busca el psicólogo, qué busca el psiquiatra al tratar a una persona con un padecimiento? ¿Que nada más sea funcional o devolver algún nivel de calidad de vida? ¿Cuál es el objetivo real Entiendo que en cada caso se busca lo diferente, ¿no? Si tomamos a alguien que está totalmente desconectado de la realidad, nos conformaremos con que empiece a reconocerse a sí mismo y que llegue a cierto nivel de desarrollo. Pero en términos generales, ¿cuál creen o cuál consideran ustedes que es el objetivo final o el objetivo central de sus áreas, del área psicológica, del área psiquiátrica? Luis, vi que levantaste la mano. Adelante. Saludos desde mi auto, desde el tráfico y de la hermosa lluvia de nuestra Guadalajara. Mira, creo que toda persona que tiene alguna circunstancia, llamamos circunstancia como alguna problemática, alguna, no sé, dificultad, patología, etcétera. El especialista de la salud lo que busca es que en su mayoría se pueda integrar a la sociedad, ¿no? De hecho, te podría decir que algo que nos preguntamos todo el tiempo o que nos deberíamos de preguntar todo el tiempo como especialistas de la salud es en temas de la normalidad. ¿Qué es la normalidad? Y a partir de ahí ya nosotros tenemos una visión hacia dónde nosotros vamos a llegar. ¿Por qué? Porque cuando, por ejemplo, para alguien que tiene, no sé, alguna esquizofrenia o algo por el estilo, para él podría ser normal la circunstancia en la que se encuentra, ¿no? Pero tenemos manuales que nos dicen que no es normal lo que está presentando. ¿Por qué? Porque tiene algún deterioro, etcétera, ¿no? Algunos signos, características específicas. Entonces, lo que nosotros buscamos es que se pueda integrar a la sociedad a medida de lo posible y si no, pues crear las instancias de cuidado hacia la persona, ¿no? Hacia el paciente, hacia el usuario, etcétera. No sé si me di a entender, ¿no? Explicar. Correcto. Sí, Alonso, no sé si quieres ampliar algo de lo que dijo Luis o Isaac. La pregunta es, cuando se está trabajando en eso, en el caso de ustedes como especialistas, en el caso del resto de nosotros como parte de la iglesia, que una de los llamados de la iglesia es también al ministerio de consolación. ¿A qué nos referimos? A que quizá nosotros no podemos ni debemos intentar tomar el lugar de un psicólogo mucho y tampoco de un psiquiatra, porque no podemos, no debemos. Sí tenemos el deber cristiano de dar acompañamiento y consolación. La Biblia nos enseña que tenemos que reírnos con los que se rían y llorar con los que lloran. ¿A qué nos referimos? A que tenemos que cuidar a las personas y acompañarlas en los diversos procesos hasta donde nos sea posible. Pero ¿qué implicaciones éticas tiene? Por ejemplo, si empezamos nosotros a tener contacto con una persona que está viviendo un proceso complicado, llamémosle un proceso de una depresión muy profunda, no nada más de que se sienta triste, sino de realmente una depresión al punto de ya cuestionar si su vida vale la pena y este tipo de situaciones ya de una manera más real.
nosotros tenemos unas ciertas implicaciones éticas. Por inicio de cuentas, el común de los cristianos, que seríamos el nivel 1 de atención, si me permiten el término, tenemos implicaciones primero de aconsejar de acuerdo a lo que consideramos correcto, de acuerdo al entorno, de acuerdo a las convicciones cristianas que tenemos, y también tenemos el deber ético de derivar a las personas cuando es necesario. ¿A qué nos referimos? A que durante mucho tiempo nos queremos colgar la medalla y decir, yo lo ayudé a salir de su depresión, yo lo ayudé a salir de su momento angustioso, pero no se trata de colgarnos medallas, ¿no? Recordemos que no estamos aquí por colgarnos la medalla, sino es, yo creo que una de las mayores implicaciones éticas que tenemos es saber que tenemos que derivar a las personas con un especialista. En el caso de un psicólogo, supongo de que una de sus implicaciones éticas es el no involucrarse de una manera profunda con sus pacientes, de no tener de no permitir que esto les cause una enfermedad emocional a ellos también. En el caso de la psiquiatría también está el tema ético de qué medicamentos puede darles, porque tengo entendido que prácticamente en el área psiquiátrica todos los medicamentos son bastante delicados y extremadamente controlados. No es lo mismo recetar a diestra y siniestra paracetamol que ya empezar a dar antidepresivos y de ese tipo de medicinas. Me gustaría primero preguntarles a ustedes, hermanos, a los que son líderes de nuestra iglesia, ¿cuál consideran que es su primer deber ético hacia una persona que está viviendo un proceso complicado en su salud mental? Hermana Claudia, la escucho, hermana Elvia, ¿cuál consideran ustedes que sea su primer compromiso ético en este aspecto? Gracias, hermano. Paz de Cristo a todos. Bueno, pues yo creo que nuestro primer compromiso ético, quienes tenemos pues un grupo de personas, ¿verdad? Un grupo de personas o individualmente, a quienes les damos el acompañamiento, compartimos la palabra, pues primeramente es, pues como nos enseña la palabra, mirar a las personas con amor, ¿verdad? Mirarlas como mayores que a nosotros mismos, no hacer juicios, ¿verdad? No hacer juicios antes de tiempo. En ese proceso en el que estamos conociendo a la persona, conviviendo con la persona, pues yo creo que en esa convivencia y en esas conversaciones se va uno dando cuenta. La misma persona va abriéndose y platicando un poco, ¿no? De su historia, de su situación personal. Entonces uno puede lograr, pues empezar a tener empatía, ¿verdad? Y ver más allá de, pues no sé, de sus reacciones, tal vez de un carácter un poco explosivo o de ese desánimo. Uno puede empezar a lograr ver más allá el por qué las personas se comportan de cierta manera o reaccionan de cierta forma, ¿no? Entonces, bueno, nosotros como líderes, pues primeramente, pues como les decía, ver a las personas así, ¿verdad? Con el valor que tiene la persona, con amor, con respeto, desde luego orar mucho por las personas y pues darles ese acompañamiento. Y como dijo algo muy importante, el no, o sea, sí nos involucramos, porque pues muchas veces sí nos involucramos, ¿no? Emocionalmente, espiritualmente, pues al estar orando por las personas y darles el acompañamiento, pero hay casos que la verdad sí son, híjole, difíciles. No permitir que nos llegue a afectar, ¿no? Esa parte es importante, que nos llegue a afectar, que nos quite el sueño, que, no sé, que nos lleve al estrés, también a la tensión. Pues saber manejarlo y pues los recursos que tenemos nosotros, que es la palabra, ¿no? Alimentarnos de la palabra de Dios, la oración y pues la sabiduría que Dios nos dé para saber manejar las cosas. Pero creo que esto tiene su parte pues bonita, ¿no? Hasta cierto punto el poder ser sensibles al dolor y a la necesidad ajena, el lograr tener empatía con las personas,
pues yo siento que es algo muy especial, ¿no? Que uno logre poder hacer eso y que pues Dios nos use, ¿verdad? Para llevar a cabo esa labor. Correcto. Así es, hermano. Gracias. ¿Alguien más que nos quiera comentar? Como cristianos, ¿cuál sería nuestro primer deber ético hacia las personas que están viviendo un proceso de esta manera? Bueno, primero como personas sociables, independientemente de nuestras creencias religiosas, como lo comentó en su momento Alonso, creo que es necesario tener empatía, porque la empatía nos va a llevar a preocuparnos por el bienestar de de cualquier persona. Es necesario también como cristianos tener ese deseo de amar a nuestro prójimo y preocuparnos y sentir sus dolencias como si fueran de nosotros para poder darle pues la atención que se merece. Y hay situaciones sencillas como a lo mejor un episodio de tristeza, de angustia, de preocupación, que nosotros que no tenemos a lo mejor algún conocimiento técnico o especializado, sí podemos ayudar a que nuestro hermano en Cristo, o compañero, amigo, familiar, pueda poder salir adelante. Pero cuando ya son problemas un poquito más complicados, creo que también nuestro labor es aconsejar a que a aquella persona que esté pasando por un problema o episodio de salud mental o emocional, pues sí, acuda o nosotros mismos facilitarle los medios para que pueda acudir con un especialista, porque creo que uno de los grandes errores que no hemos visto nosotros o que no hemos atendido nosotros eh, como en lo general es que al notar que una persona no puede sobreponerse a una situación de estrés o de tristeza, simplemente dejamos a la deriva a la persona. Miren, pudiéramos ya, de hecho ya estamos cerrando, ya ahorita en unos minutos más nos van a dar las 9 y recuerden que nuestro compromiso es, empezamos a aterrizar a las 9. Aquí creo que podemos resumir en primero, desarrollar empatía, efectivamente. Segundo, eliminar el tabú que existe respecto a la salud mental. ¿Por qué? Porque si estamos siempre dispuestos a etiquetar a una persona que tiene algún problema de salud mental de cualquier tipo, como simplemente una persona que le falta que le falta espiritualidad, hablando del tema iglesia. Si nada más los etiquetamos así, estamos generando un tabú. Y entonces, lo que les mencionaba la semana pasada, ¿qué hubiera pasado si al gran profeta Elías alguien le hubiera recomendado que fuera a terapia para tratar sus trastornos de ánimo, ¿no? Que dijimos que él podía pasar del júbilo a la depresión más absoluta en cuestión de horas. ¿Qué hubiera pasado? Hubiera tenido un ministerio más efectivo. Mismo caso, tenemos como iglesia el compromiso y el deber de eliminar esos tabús, decirle, necesitas ir con un especialista, no todo se resume a un buen hábito de vida, sino que necesitas que alguien te encamine, que alguien te guíe y que vayas desarrollando tu proceso y quizá sea necesario incluso que vayas a un centro de atención especializado. Eliminar, y sé que es un reto enorme, eliminar ese tabú, ese estigma de decir, no, es que yo estuve internado durante 3 meses en un centro psiquiátrico o alguna cosa de ese estilo, porque eso a muchas personas los marca de por vida. Me gustaría hacer una pregunta final. Hermana Maggie, ¿levantó la mano? ¿Quería opinar algo? Ok, la escuchamos muy rápidamente. Adelante. Yo tengo un hijo drogadicto desde los 14 años. ¿Con quién debo de dirigir? ¿Con psicólogo, psiquiatra o ya estuvo 2 veces internado y regresó diferente, ya anda más, pues un poco bien, pero no puede vivir sin la sustancia, sin drogas? Digo, desde mi parte yo diría que debe de ser ambos lados, psicólogo y psiquiatra, pero sí me gustaría que profundizara más Isaac.
todo tipo de trastorno que tiene que ver con sustancias tiene que estar siendo evaluado en forma constante. O sea, no pueden pasar más de 2 meses sin que vea a un psiquiatra y no pueden pasar más de 2 semanas sin que vea a su psicólogo. Entonces, tiene que sacarle citas y él no va a querer ir. Así es que tiene que sacarle citas y hacer lo que sea necesario para llevarlo. En resumen. Correcto. Hermano Magui, espero que conoce contestar a su pregunta. Miren, es precisamente eso, atrevernos a buscar ayuda, a tratar estos temas. Y por último, ya con esta pregunta cerramos para después ya pasar a los avisos generales. La iglesia, ustedes, le pregunto específicamente a Alonso, a Luis, a Isaac, ¿la iglesia debe o no debe estar acompañando a una persona que está en un proceso de salud mental? ¿A qué me refiero? ¿Es nocivo para ellos o es saludable para ellos la vivencia de iglesia? Me refiero a todo lo que involucra a la iglesia, todos los momentos. ¿Ustedes qué consideran? ¿Es beneficioso para una persona la vivencia iglesia o es preferible que esté en un entorno así de un poco más tranquilo, aséptico en el sentido emocional? Porque como iglesia, pues la realidad, y siendo muy honesto con ustedes, la realidad es que dentro de la iglesia lo que hacemos trabaja mucho con las emociones. Los momentos de alabanza, de adoración y todo lo demás trabajan con las emociones de las personas. Es una realidad y es correcto. La pregunta es, ¿esa vivencia es saludable o nociva para una persona que está viviendo algún proceso de salud mental? Empiezo con Luis, luego Isaac y luego Alonso. Ok, voy a tratar de ser breve. Si lo vemos desde sistémicamente, creo que el hecho de que un usuario, paciente o persona que tiene alguna circunstancia específica, el hecho de que vaya a un culto o que profese su fe, le puede ayudar a reforzar, inclusive tener un propósito o un objetivo de vida. Por ejemplo, un paciente con depresión o, o alguien triste, ¿no? O alguien que se quiere suicidar o alguien con intento de suicida, etcétera. No dejar de lado la terapia, o ir con el psiquiatra, pero sí también buscar esta otra parte que le ayude también en esta búsqueda de sentido, ¿no? Ahora sí que sería ver caso por caso, pero en su mayoría yo no veo ningún problema que alguna persona con alguna situación pues deja de ir a la iglesia, ¿no? No lo creo, Correcto. personalmente. Bueno, en lo personal, estoy de acuerdo con Luis. Una actividad de ir a la iglesia es una actividad finalmente estructurada y pues si logra involucrarse en eso, o sea, y lo siente, qué bien, ¿no? Porque quiere decir que va evolucionando hacia la mejoría. O sea, estamos hablando, digamos, de alguien con, sí, incluso con un trastorno afectivo o de ansiedad. En la psicosis es más complicado responderte, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, si yo, como una persona que vive en la mañana, empezó a hablar así súper raro, me dijo, todavía tengo el demonio, pero ya no me afecta tanto. Y me imagino que podría ser muy desastroso en un culto, ¿no? O sea, así realmente complicado para los demás, a lo mejor no lo entenderían. No sé, ahí tal vez no convenga, ¿no? O sea, como bien dice Luis, pues habría que analizar. Pero, por ejemplo, alguien que está en recuperación de una depresión, ya estuvo hospitalizado, tuvo un intento suicida, mejoró, o sea, tal vez está en un tratamiento, pues invitarlo a la iglesia, aunque los primeros días no va a querer ir, va a ser bueno, ¿no? O sea, eso va a ayudarle mucho, o sea, es muy potente lo espiritual, tanto como un medicamento, vamos a ponerlo así. Sí se tienen que dar los medicamentos, lo aclaro, ¿no? Pero, digo, si están indicados, pero lo espiritual tiene una potencia dopaminérgica importante, ¿no? Entonces, por supuesto que mejora el estado de ánimo, ¿no? Como dice Luis, encontrarle un sentido a la vida ayuda muchísimo, ¿no? Como un poquito dentro de lo que dije al principio. La gente de pronto deja de creer y pues eso no ayuda en nada. La respuesta para mí sería depende, ¿no? Depende de la situación del consultante paciente
como bien lo dice Isaac, no es lo mismo alguien que tiene psicosis a alguien que tiene, está con un episodio deprimido o de tristeza, ¿no? Entonces, la iglesia puede ser un reforzador, porque ciertamente hay una comunidad con un sentido propio del grupo que van hacia un mismo fin, y bueno, puede ser un reforzador en ese aspecto, pero si dentro de la iglesia está aquel factor que estresa al individuo, pues entonces en ese caso, exclusivamente en ese caso, ojo, no estoy diciendo que no vaya, pero en ese caso puede ser que precisamente el individuo es más recomendable que no vaya, ¿no? Quizás trata primero su situación por un tiempo y cuando ya tenga las herramientas necesarias, entonces sí continúa con la iglesia, ¿no? Para que la iglesia cierre ese círculo reforzador. Entonces, a grandes rasgos, depende de la situación de cada individuo. Correcto. Pues se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias a todos por estar aquí conectados. Esta plática fue muy por encima de la realidad. Como se mencionó muchas veces, siempre depende y siempre hay que analizar el caso y siempre hay muchas situaciones y muchas variantes. La realidad es que la mente humana es el campo más desconocido de todo el universo. Sabemos más del espacio exterior, yo creo, que de nuestra propia mente. Así que tenemos todavía mucho por descubrir. La realidad es que la psicología y la psiquiatría apenas hasta hace unas cuantas décadas ha empezado a despegar y ha empezado a desligarse de su lado místico y extraño, y es bueno. ¿Por qué? Porque nos da una visión más clara de las situaciones. Les agradezco mucho. Le agradezco mucho a Isaac que nos acompañó. Está invitado para cuando guste acompañarnos en las demás pláticas. Será bienvenido. A Alonso, a Luis, a todos ustedes les agradezco mucho que se hayan conectado. Que la próxima semana vamos a estar vamos a seguir con estos temas de salud mental. Vamos a hablar un poquito de el luto. Es lo que vamos a hablar la próxima semana. ¿Cómo lidiamos con la pérdida? ¿Cómo lidiamos con el dolor? Porque hay que entender que lo más normal es pensar luto, se murió alguien, pero también hay gente que le hace luto a su negocio que fracasó, le hace luto a su relación de noviazgo de 7 años que tronaron y ya no vuelven a ser novios. Hay muchas cosas por las cuales hacer luto, y más ahorita después de la pandemia que hay algo por muchos motivos para hacer luto. ¿Cómo vivimos eso? Eso vamos a hablar la próxima semana. Inviten a todos los que puedan, inviten a sus amigos, inviten a sus enemigos. Y si Dios quiere, nos vemos la próxima semana. Les agradezco mucho. Le agradezco nuevamente a Isaac, que nos acompañó desde León. Que Dios les bendiga y muchas gracias por acompañarnos.